Buenas tardes, compañeros de mi grupo, y a mí nos tocó exponer sobre el tema de memoria. La memoria es la función psicológica que nos permite identificar, retener y evocar información. Es una de las funciones básicas del psiquismo, ya que por ella nos es factible el desarrollo de la función cognitiva en general y de todo conocimiento en particular, ya que todo lo que hacemos como seres humanos depende de manera continua de la memoria. Esta es fundamental para pensar, para la conciencia y para la conducta. Incluso nosotros como seres humanos nos hemos adaptado a la evolución gracias a la capacidad que tenemos de recordar los cambios que han sucedido con anterioridad. Es por esto que la memoria depende fundamentalmente de dos procesos, de la conciencia como un proceso neurológico y de la atención. Para que haya una buena memoria, estos procesos deben estar funcionando correctamente. Si existe alguna alteración de estos procesos, la memoria puede verse comprometida. También puede verse afectada cuando el suceso que va a ser recordado se asocia con una emoción intensa, con una emoción fuerte. Esto explica que gran parte de la calidad de la memoria depende de las circunstancias emocionales con las que se registró el evento. Es por esto que la memoria es una función bastante compleja en la que necesariamente intervienen los procesos de captación y de retención de la información, principalmente información sensorial. Aquí es donde entra el proceso de la sensopercepción, donde el estímulo que es captado de manera adecuada por los órganos de los sentidos debe transformarse de un estímulo físico o químico a información eléctrica, para luego esta información ser almacenada en las áreas específicas del sistema nervioso central. Pero esta información no solo queda almacenada, sino que permite la evocación del recuerdo. Los recuerdos son fragmentos de información que ya han sido codificados y almacenados en diferentes sitios del cerebro. Es el hipocampo el que reúne estos pequeños fragmentos y los consolida en un recuerdo específico. Es por esto que la memoria funciona siguiendo el principio de la ley de Ribot, que dice que los recuerdos de los hechos más recientemente guardados son los que más fácil se pierden u olvidan, mientras que los que más antiguamente han sido almacenados son los que más tardan en extraviarse. Esto lo podemos evidenciar en los abuelitos, por ejemplo el adulto mayor que olvida fácilmente lo que desayunó en la mañana, pero sin embargo recuerda detalladamente eventos de su infancia. Es aquí donde entramos a hablar de los diferentes tipos de memoria. Primero vamos a hablar de una memoria filogenética estructural y una filogenética de tipo celular, que es el cableado básico funcional del cerebro. Lo que hacen estos tipos de memoria es originarlos a priori estructurales del cuerpo y del cerebro. También existe la memoria referencial, que es la que permite interiorizar el mundo externo y sus prioridades. Ahí existe la memoria referencial a largo plazo y la memoria de trabajo. La memoria referencial a largo plazo se subdivide en memoria explícita, que es la que permite la recuperación voluntaria de un recuerdo, y la memoria implícita, que es la que permite la recuperación involuntaria no consciente de rutinas para efectuar una actividad aprendida. La memoria de trabajo viene siendo la misma memoria a corto plazo, que busca retener una cantidad limitada de información durante un periodo corto de tiempo. También existen otros tipos de memoria, como la memoria fonológica o verbal, o la memoria no verbal o visoespacial. Es decir, el cerebro cuenta con diferentes tipos de memoria que funcionan coordinados y permiten la integración de la experiencia. El proceso de memoria se puede resumir de la siguiente forma. Existe un estímulo que conlleva la transmisión, la retención, la codificación y el almacenamiento de esa información. Hablamos luego de una recuperación que permite la decodificación y la respuesta. La respuesta vendría siendo la evocación del recuerdo. En caso de que no haya recuperación de información, la respuesta vendría siendo el olvido de esa información. Es decir, que la memoria implica, además de la retención, la evocación del recuerdo, la pérdida de la información y el olvido, que son funciones dinámicas y no necesariamente son funciones contrapuestas. Lo que facilita la retención facilita la memoria. Lo que le facilita la memoria dificulta el olvido, pero lo que dificulta la memoria facilita el olvido. Bases biológicas de la función de la memoria.
Esto tiene la capacidad de la supercepción de captar lo externo y lo interno, donde integra, interroga y analiza la información. Esto se basa de dos estímulos, que es el estímulo externo y el estímulo interno. En el estímulo externo se capta de los órganos de los sentidos, que son la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. En los estímulos internos se capta de los sistemas homeostáticos equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que todos los cambios externos hacen un mantenimiento interno para poderse acoplar a esos cambios. Un ejemplo puede ser los cambios del medio ambiente. Normalmente no hay percepción si no hay un objeto. Entonces, hablando de los órganos de los sentidos, estos estímulos, estos órganos transmiten estímulos hacia la corteza cerebral, donde se integra y se interpreta para así dar una respuesta. Entonces, en el olfato llega directamente a la corteza cerebral, donde capta más de 2.000 a 5.000 olores. Eso hace que la respuesta se haga un poco más complicada. En los ojos ocupa el mayor espacio de la corteza cerebral, ya que tiene la mayor fibra conectora, donde están las imágenes de la realidad, las imágenes imaginatorias y las imágenes que se producen mediante de los sueños. En el gusto son las clases de estímulos básicos, que es el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Estos discriminan los alimentos, lo cual se hace de la mano de los otros órganos de los sentidos. El oído es el órgano de la vibración, donde se da una información verbal, y con el elemento de la música se da, el elemento de la música es un elemento muy importante, ya que también se puede ser usado como una aplicación de musicoterapia. En la música se conectan muchas emociones, en cual, dada una persona que llega a tener estrés o presente una crisis, se puede escoger una serie de clases de música, de ritmo, que pues ayude a calmar a esa persona en este estado. La música también genera la empatía, la relación con las demás personas. En la música se logra llegar a tener mucha atención y a identificar con las emociones. El tacto es un sistema, el tacto va vinculado al sistema límbico, ya que cuando las personas se van descubriendo, logran sentir esa sexualidad o esa excitación en algunas partes de su cuerpo. Tiene un contacto con el mundo, donde saca una barrera, donde protege lo exterior para así limitar el yo. Se dice que la percepción de la realidad es una construcción de la mente. Entonces, cuando hay pacientes con alucinaciones auditivas, es por los mayores volúmenes de la materia gris. La materia gris es quien elabora la información, que se pasan a los lóbulos frontales y temporales. También cuando hay un mayor volumen de la materia blanca, que es que transmite la información, el cual se da en el lóbulo temporal. Las alucinaciones auditivas también están asociadas al nivel del aumento sanguíneo, ya que lleva a las áreas del lenguaje que se encuentran en los lóbulos frontales, izquierdo y temporal. La experiencia alucinatoria va desde el flujo sanguíneo, se produce por el flujo sanguíneo,
y llega hasta el área de Broca, que está involucrada en la producción de palabra. Estas alucinaciones son las consecuencias de lo malo o erróneo de la palabra que tiene el paciente por su lenguaje que pues presenta el paciente, sino que pues acá se presenta cuando la persona malinterpreta o tiene una errónea información que expresa, eso logra a que el paciente llegue a tener alucinaciones por esas malas palabras que usó. Por el lado de los esquizofrénicos, tiene una relación con el lenguaje y auditivos verbales, lo cual está en el lóbulo temporal, donde almacena la información sobre las imágenes. Se presentan en macroscopias, que son los objetos grandes que lo hacen ver realmente más grandes, y las micropsias son los objetos más pequeños que lo hacen ver más pequeños. Bueno, la memoria en la vida cotidiana. Realmente este tema en realidad es algo muy fascinante y bastante complejo, pues la mente tiene la capacidad o es la capacidad mental a la que más recurrimos y a la que mayor esfuerzo le hemos exigido. Pero gracias a la memoria nosotros podemos recordar imágenes, escenarios del pasado, experiencias vividas, emociones, y elaboramos nuestra historia personal. No podríamos vivir sin conciencia del pasado, de lo que hemos vivido. Los seres humanos llegamos al mundo con la facultad de guardar en nuestra mente las cosas que consideramos importantes y recordamos de ellas en el momento oportuno. Es asombrosa la capacidad natural a la que llamamos memoria. Es una herramienta básica para construir nuestra historia, para definir quiénes somos, para mantener el sentido de la continuidad. Para cumplir su misión, la memoria tiene que captar, almacenar abundante variedad de información que consideramos realmente importante, porque es importante pues también hacerlo con cuenta de que cuando las experiencias o los conocimientos hacen un impacto emocional, es mucho más fácil recordar. La capacidad mental para retener información durante horas, días, meses o años es indispensable a la hora de recordar las sensaciones, palabras, emociones, personas, objetos y lugares. Con los conocimientos y sucesos que grabamos en la memoria configuramos el guión de nuestras vidas. Dirigimos eficazmente el hacer el cotidiano. Los recuerdos del pasado tienen un gran peso sobre las decisiones que tomamos, los comportamientos que adaptamos en el presente, pues se revisa y evalúa las experiencias importantes del pasado que nos ayuda a cambiar nuestras actitudes y mejorar nuestras conductas. Además, analizar las condiciones personales, sociales o económicas del ayer nos permite también anticiparnos y prepararnos para afrontar la realidad del mañana. La memoria no solo produce las cosas que guarda, sino que también las reconstruye. No es un almacén escéptico en el que conservamos perfectamente las cosas, no. También nos ayuda mucho en el que a reconstruirla. Un conocimiento que tuvimos del pasado se puede reconstruir o mejorar para utilizarlo en el presente o en el futuro. Una calidad fascinante de la memoria es el poder de ordenar, moldear, reformar los datos, acontecimientos que almacena del pasado y hacerlos coherentes para nuestra perspectiva del presente. La creatividad de la memoria a menudo nos beneficia, pues juega un papel primordial en el mecanismo de defensa. La mente, cuya finalidad es proteger nuestra autoestima y equilibrio psicológico,
yo voy a dar un ejemplo sobre eso. Digamos, estamos pasando por un momento crítico, por un momento angustioso, un problema. La memoria no va a traer recuerdos del pasado o experiencias vividas similares en la que pudimos pasar, en la que afrontamos la situación y salimos vencedores de ella. En definitiva, la memoria humana, con su sorprendente capacidad para grabar, reconstruir y evocar, olvidar, es el cemento de todas nuestras sensaciones, experiencias y conocimientos. Con ello proporciona consistencia y continuidad del sentido de nosotros mismos. Bueno, al final la memoria define quiénes somos. Por eso es tan difícil imaginarnos una vida despojada de ella, despojada de recuerdos. Una vida sin sentido del tiempo ni el espacio, en la que ni las cosas ni los símbolos tengan significado. Una vida sin recorrido del pasado ni conciencia del futuro. Es algo realmente, es que no me imagino no tener una vida con memoria. O sea, ni la memoria del corto plazo. No tendríamos, no seríamos nosotros. En pocas palabras, rápido así, la memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Somos quienes somos gracias a ella. Lo que aprendemos y recordamos es todo gracias a eso. Las experiencias. El aprendizaje no sería nada si no tuviéramos una memoria, porque todo se nos olvidaría, se pasaría. Mejor dicho, sin memoria no seríamos capaces de percibir, de aprender o pensar. No podríamos expresar nuestras ideas o no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería el sentido. Ahí resumido más o menos sobre la memoria en la cotidianidad de la vida. Realmente es muy importante la memoria. La psicopatología de la memoria está dividido en dos trastornos, cuantitativos y cualitativos. En el cuantitativo encontramos exceso y defecto. En exceso es la característica de la hiperactividad de la memoria, o sea, mayor evocación de esta. A su vez está dividido en dos, que es las visiones panorámicas existenciales y la hipermnesia prodigiosa. En las visiones panorámicas existenciales son las evocaciones de la memoria por momentos, solamente cuando se enfrenta a la persona en situaciones de riesgo. Y la hipermnesia prodigiosa es la facultad de evocación en números, fechas. Es denominada la inteligencia de los brutos. Por otro lado tenemos las de defecto. En las de defecto se denominan hipomnesias, que es la pobre retención y escasa evocación de esta, que están las amnesias, que es la ausencia del recuerdo de un momento específico de la vida. Están las generales progresivas, que es el déficit que va con el paso del tiempo. Estas se dividen en tres, que están las anterogrado, el retrogrado y la mixta. En el anterogrado significa la evocación de recuerdos pasados y no los más recientes. En el retrógrado significa la dificultad para traer al presente los recuerdos que ya están fijados del pasado. Y en las mixtas es la amnesia general progresiva y global, que es la alteración en la memoria en el aspecto de fijación y evocación. En el otro aspecto tenemos las parciales, que son el trastorno que afecta solamente en una parte determinada. Se dividen en dos: lacunar o selectiva. En la lacunar encontramos la amnesia parcial del campo de la conciencia y alteraciones corticales. Y en la selectiva es la amnesia por factores emocionales, generalmente por traumas.
El otro punto es lo cualitativo de la psicopatología de la memoria, que son básicamente errores o defectos de un recuerdo. Entonces, encontramos en un primer aspecto es el error de la localización del recuerdo. Está dividido en 4. En el primero, en el espacio, que significa la ubicación del recuerdo en el contexto diferente a lo que realmente sucedió. En el segundo, en el tiempo, el mismo recuerdo diferente, pero en vez de ser en el espacio, en el tiempo. Esta se encuentra en 3. Pueden ser la confusión del pasado pasado, del pasado futuro o presente futuro y del pasado presente. Por tercer aspecto tenemos el fenómeno del déjà vu, que es la extraña sensación de una vivencia nueva cuando ya algo ha sido experimentado. Y por último tenemos el fenómeno del jamais vu, que es algo objetivamente ya conocido y parece como desconocido. Estos dos últimos aspectos son alteraciones del reconocimiento de la realidad. En un segundo punto tenemos los falsos recuerdos, que son agregados de detalles inexactos creados por la fantasía. Está dividido en 2. Está el síndrome de Capgras, que es lo conocido parece como desconocido, y la ilusión de los socias, es la modalidad de falso reconocimiento. En un tercer punto y último, tenemos la fabulación, que son recuerdos fantasiosos. Formas de exploración y de atención en la memoria. En la entrevista, la sensopercepción se explora con la observación que tiene el paciente y también para así construir la conducta habitual que tiene en ella. Tiene unos trastornos psicológicos graves que son la alucinación y la pseudoalucinación, que afecta la personalidad, por ende también afecta el comportamiento. Hablando de la pseudoalización, las personas diferencian, o sea, estas personas saben diferenciar cuando tienen una percepción externa y cuando es una percepción de la mente. Por ende, ellos dicen que no tienen ningún trastorno, ya que esto se les hace normal y por ende no piden ayuda, ya que lo ven normal. Los trastornos psicológicos graves son los trastornos de los movimientos, que se pueden presentar en los jóvenes y en los adultos mayores. Se presenta como temblor, como distonía, que son movimientos repetitivos y suelen hacer que las personas se tuerzan. En la corea, en tics y falla de coordinación en la memoria. Estos pacientes escuchan y se adoptan en un ambiente, pero cabe destacar que ellos se defienden de la visión que tienen. Entonces hacen gestos de rechazo o aceptación, actitudes extrañas, se encierran en silencio y musitaciones no explicables que no van nada en concuerdo pues con lo que están viviendo en esos momentos. En lo clínico se les hace más fácil manejar esta situación, ya que cogen entre los dos trastornos, cogen uno de ellos en los cuales puedan apoyarse más en lo notorio para así poderse ayudar a esas personas, que es en lo alucinatorio y en lo delirante. Villagrán dice que el diagnóstico de las alucinaciones hacen diferenciar los síntomas, el contexto y los antecedentes personales y las experiencias alucinatorias descritas por estos pacientes. En presencia de alucinaciones, esto se le declara como una sistemática a un proceso psicopatológico, pero hay que tener en cuenta que si presenta un error, una falla de reconocimiento a la irrealidad, esto se le entiende como un error a la función de ejecutividad. Los trastornos neurológicos, alucinosis. Estos síntomas son los más evidentes. Encontramos
el egodistánica y la autocrítica. En la egodistónica es una negación al yo y ahí se contradice a las creencias. Entonces, se contradice que es a los actos, a las actitudes, a los pensamientos, a los aspectos físicos con las otras personas que son diferentes a ellos. Entonces, se les hace diferente, o sea, en ellos es muy diferente el valor, o sea, lo que ellos tienen como valores y creencias. Entonces, eso como que lo rechazan a las demás personas por la diferencia que tienen. Y pues la autocrítica es porque ellos siempre se están autocriticando y haciendo ver que tienen todo lo peor. En los paranoides, ellos lo que evitan es el contacto visual, ya que sienten que cuando hay un contacto visual lo están juzgando, lo están fichando de algo. Entonces, cuando ellos están en un lugar que hay personas, ellos lo que hacen es fijarse en cada aspecto físico, en cada cambio que tiene la persona corporal, para fijarse si esa persona ya lo fichó a él como en algo en general que él por su mente está maquinando, que lo hacen ver mal.